El conocimiento tiene su espacio en Vespucio Radio. Llega la hora de conversar sobre física, ciencia, inteligencia artificial y cómo nos preparamos para recibir el futuro. Yasmín Navarrete, Sergio Davis y Utsu García programan la física en sintonía. Un programa apoyado por el proyecto 1220651 de Física Teórica y Experimental de Fondesit. Las fake news o las noticias falsas no solamente son dañinas en cuanto a generar percepciones realmente equivocadas de la realidad, sino que además también, y lo que lo hace mucho más peligrosa, es que son un negocio bastante rentable. Por ejemplo, en el año 2017, los medios digitales dedicados a las noticias falsas facturaban mucho más que los medios dedicados a las noticias reales. Por ejemplo, no sé, Washington Post, New York Times, EMOL, no sé, independiente del color político, independiente de la tendencia que pudiesen tener las informaciones, así todo no facturaban más que las noticias que los portales de noticias falsas. Recordamos ya que era deliberadamente sitios como La Legal, por ejemplo. Ahora también hay que ver que esos mismos temas también llevan a la gente a conclusiones equivocadas. Por ejemplo, increíblemente hay gente que todavía piensa que la Tierra es plana, cuando uno podría pensar que esto ya es una teoría arcaica. Uno podría pensar que simplemente es generación de contenido para vender publicidad, pero resulta que hay gente que igual se termina creyendo eso, o que venían los chips en las vacunas, que las vacunas producen autismo, que después del COVID mucha de la gente que se vacunó empezó a morir de manera rara, a enfermarse de cosas raras que no tenían antes porque le están inoculando enfermedades. Se llegó a decir que era artificial el COVID, que llegó a decir que era artificial, claro. Tenemos teorías como lo que estaban hablando ustedes también recién de la gravedad, fuera de micrófono. Hay gente que no cree que existe la gravedad. O sea, entonces ahí hay un gran desafío no solamente para la academia, sino que también para el mundo de la educación, de cómo logramos distinguir una noticia falsa de una real, cómo logramos que la gente pueda discernir. Y hoy día, pues, particularmente vamos a hablar de eso en este nuevo episodio de Física en Sintonía, acá en Vespucio Radio. Vamos a hablar de fake news en la ciencia, y como siempre nos acompañan los destacados científicos nacionales, Yasmín Navarrete y Sergio Davis. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, muchas gracias. Todo bien, gracias. Excelente. Bueno, partamos por esto. ¿Cómo? Ya entendemos que la lógica de la fake news funciona de la misma forma casi siempre, entendiendo también cuál es la intención que hay detrás. Pero en ese sentido a la ciencia también le cuesta un poco a abstraerse, como casi cualquier rubro, puede ser en la cultura, en el deporte, en la política, en la economía. En la ciencia no es ajena a esa realidad donde las fake news con un poquito de teoría conspirativa van generando este tipo de reacciones. Pero estamos hablando de algo que ya sentamos sobre la mesa, Sergio, sobre esta teoría, cómo surge esta teoría de que no existe la gravedad. Eso yo me enteré hace poco, que hay gente que dice creer que no existe la gravedad. Yo pongo en duda que en realidad no lo crean. Ya. Hay que puede ser un acto para producir algún efecto, o en el peor escenario que realmente eso es lo que creen. No sé, yo diría que hay distintos malentendidos ahí. La gravedad como una ley física y el hecho que las cosas caen son cosas distintas. Es innegable que las cosas caen, eso es un hecho. Uh-huh. La teoría que explica eso es la gravedad. Entonces, ¿qué cosas no estamos creyendo? ¿El hecho o la teoría? Es como decir lo de la evolución también. Claro. Que las especies evolucionan es un hecho, no está en duda. Y la teoría que explica eso es la selección natural, o una de las teorías que explica eso. Yo recuerdo haber visto un video cuando chico, no sé si era real o no, donde salió un astronauta en la luna, cuando ponen no sé, era como, por ejemplo, una pluma y un martillo, y los dos caen al mismo tiempo. Pero claro, o sea, hay a lo mejor en la luna había menos gravedad, pero igual caían. Como dices tú, las cosas van a caer en algún momento, porque al final igual no es que va a quedar flotando, no va a quedar la pluma flotando para siempre. En algún momento tiene que caer aunque esté en la luna. Claro. O sea, depende del objeto masivo. Mientras más masa tiene un objeto, va generando esa gravedad. Por eso la Luna tiene una gravedad que es mucho inferior a la de la Tierra. Por eso se veían los astronautas como flotando. Claro. Pero el punto es por qué hay gente que dice que no cree en la gravedad. Puede ser, como decía Sergio, que a lo mejor no cree en la ley física de la gravedad, pero sí cree que obviamente los objetos van cayendo, eso es innegable. O también puede ser porque quieren llamar la atención negando algo que
que se sabe de tanto tiempo, Ujú. de que se cae de Newton maduro, del siglo XVIII, claro, Exacto. y simplemente como un gancho para generar polémica y llamar la atención en las redes sociales. Es posible, sí, de hecho, claro, nosotros supimos de eso porque efectivamente llegó a las redes sociales Ujú. esa Sí, instancia y esos videos, sí. Puede sí, en ser un una cosa capítulo, publicitaria nomás. claro, también en un capítulo anterior hablábamos, por ejemplo, sobre las teorías del calentamiento global, pero más que las teorías sobre el calentamiento, en este caso ya el concepto ya es cambio climático, está establecido, Sí. eh, mm, que también tenía que ver un poco con cómo se ajustaba cómo se podía autoajustar la naturaleza o la tierra en este caso. Que me acuerdo, por ejemplo, haber escuchado muchas veces que durante la pandemia, cuando, no sé, pues estábamos todos encerrados y empezaron a aparecer pumas en Providencia, o se habían descontaminado ríos que toda la vida habían estado contaminados con el agua más limpia, etcétera. Que era como esa teoría de que la gente, de que al final la naturaleza, no la gente, la naturaleza de alguna manera igual necesitaba ese respiro y nos tiró una pandemia un par de años para poder ajustarse un poco más. Claro. Lo podemos entender, por ejemplo, pero para ir aterrizándolo, Ya. ¿qué teorías se manejan en la ciencia con respecto a cómo la naturaleza también puede autorregularse a partir de los mismos desafíos que por sí misma enfrenta? Sí, a ver. Yo diría que sí, es cierto que la naturaleza, por lo que conversamos en el programa pasado sobre autopoiesis, se tiende a reajustar. Ante cualquier cosa externa va a tratar de responder para restablecer el estado que le gusta estar, donde estaba. El equilibrio, podríamos decir. Ujú. Pero yo creo que esa parte puede ser cierta. O sea, la naturaleza se benefició de que nos ausentáramos un tiempo, un par de años. Claro. Pero el siguiente nivel es creer que la pandemia fue debido a un deseo de la naturaleza. Atribuirle a la naturaleza es un siguiente nivel. Es misticismo para mí, ¿no? Claro, y ahí también. Lo hizo para que sanarse. No. Claro, y muchas de las teorías van surgiendo también ahí a partir de eso mismo, de donde se mezcla el misticismo, las creencias, algunas Sí, más religiosas o espirituales, llamémosle, donde empiezan a converger y se empiezan a cruzar en una línea muy delgada con la ciencia. Entonces, ahí Claro. las preguntas son como de base. Primero, ¿de qué manera se prepara el mundo, el rubro o el mundo académico o científico con respecto a la hora de enfrentar sus teorías, a la hora de probar, por ejemplo, las teorías que nos muestran? Que la Tierra es esférica, que las vacunas no vienen con un chip porque es imposible colocar un chip líquido, o sea, pensémoslo, pues señores. Sí, exacto, un poco de un piso mínimo de claro. Tal vez, no sé si Yasmín estás de acuerdo, podríamos contar un poquito la diferencia entre teorías científicas y teorías, así la idea coloquial que tiene la gente de teoría. Sí, creo que es importante hacer ese punto, esa inflexión. Sí, bueno, las teorías físicas, voy a poner de ejemplo el tema de la vacuna, que había gente que creía que estaba magnetizada y habían unos videos que gente que supuestamente se había puesto la vacuna podía traer unos magnetos. Y dije, ya, a ver qué onda, voy a ser científica con esto. Me había puesto la vacuna, me puse un magneto y no se me pegó. Teoría descartada. Claro, entonces la teoría era que, claro, la vacuna tenía una cierta magnetización y al final eso no es, entonces se va descartando. Así funciona la ciencia, tiene hipótesis y va a tratar de falsear la hipótesis. Y el modelo que uno tiene, bajo ciertas condiciones, tiene que repetirse de la misma manera en cualquier otra parte del planeta, bajo las mismas condiciones. Porque tiene este asunto de replicabilidad. La ciencia tiene que ser replicable, independiente de lo que tú creas. Exacto. Claro, las ideas estas exóticas que ellos llaman teorías son hipótesis. Son hipótesis que tienen escasa evidencia o evidencia cero. Y la diferencia con una teoría científica, yo diría, es que son hipótesis que lograron hacerse más firmes debido a que son soportadas por evidencia. Y mientras más soportadas por evidencia pasan de ser meras teorías a ser leyes.
tradicionalmente Claro. lo que uno llama leyes físicas. Claro, y para hacer una idea de lo complejo que es, tengo un ejemplo que me acordé ahora, de que, por ejemplo, el agua, siempre hemos aprendido que el agua hierve a 100 grados Celsius. Pero eso depende Más o menos. también de a qué altura, Exacto. por ejemplo, a qué altura está sobre el nivel del mar, ya te puede marcar una diferencia. Por ejemplo, en La Paz o en Calama, ya para hacerlo más cerca, el agua no hierve a 100, sino, de hecho tenía entendido que en La Paz hierve como a 76, una cosa así. Exacto. Entonces, decíamos una cosa tan práctica como cocer un paquete de fideo. Tú necesitas el agua hirviendo para que se pueda cocer el paquete de fideo. Ujú. Entonces, si se, más que porque esté hirviendo, por la temperatura. Entonces, ¿de qué manera se te cocina este paquete de fideos en La Paz? ¿Cuánto tiempo demora la cocción para que te quede al dente? ¿Cuánto tiempo tarda para que no te, o cómo hacerlo para que no te quede mazamorriento, por decirlo de alguna forma, como un puré? Ujú. Entonces, eso mismo, si lo llevamos eso es llevar a la práctica una teoría que para que funcione, como dicen ustedes, tiene que funcionar de la misma forma, pero en las mismas condiciones. Entonces, claro, las Exacto. condiciones para cocer un paquete de fideos en La Paz no son las mismas condiciones que para cocer un paquete de fideos en Viña. Claro. Entonces ahí ya Claro. te cambia completamente y Y ahí es alguien, donde, pero esa misma complejidad a la hora de poder hacer a la hora de establecer esta hipótesis, confirmar o descartar teorías, es ujú, donde se genera esa confusión porque muchas veces surgen estas fake news a partir de descartar ciertas condiciones. Entonces, claro, Yasmín sí, se pone la vacuna, se acerca a una moneda y no se le pega, por decirlo de alguna forma, pero a lo mejor a otra persona en otras condiciones sí. ya, sería rarísimo Sería que se rarísimo, pegara claro, Sí, efectivamente. de ya muy Es partida. mucho más, Me es acabo de dar mucho más cuenta que probable acabo de que decir una sea estupidez. algo, que sea algo producido cinematográficamente para las redes sociales, Claro. que algo real. claro. Sí, por supuesto con efectos especiales se puede falsear algo así, se puede inventar. Por supuesto. Pero claro, yo me imagino que algo que uno podría decir es que, ya, mira, el hecho de que el agua hierva a 100 grados es una teoría de los científicos, pero mira, aquí tenemos evidencia que aquí hierve a 70, por lo tanto Ujú. la ciencia está equivocada. ¿Sí? Podría Claro. uno decir esto. Pero no, es más complejo que eso. No es Ujú. tan fácil decir que el agua hierve a 100 grados o que la aceleración de gravedad es 9,8, porque depende de dónde. Esas cosas dependen de dónde. Claro. Entonces, Ayer, la teoría, de hecho, la físico-química predice justamente a qué temperatura se va a hervir el agua y el efecto este que tiene con la altura. No es algo que hayamos, Claro. o Que sea, no tiene es que ver algo no justamente con la explicado. presión. Exacto, se sabe exactamente por qué y se puede predecir a qué altura va a ocurrir qué temperatura. Va a ser la temperatura de. claro. Entonces es Ahí, algo que está completamente entendido por la ciencia. ujú. Pero muchas Porque veces se explica los tiende mecanismos. Claro, y se ahí es tiende a tergiversar donde, esto. claro, y ahí es donde surge el Porque problema. claro, y la manera de hacer eso, si uno quiere ser bueno inventando fake news, es escoger las evidencias con pinzas que me convienen y Claro. descartar otras. Y eso es lo que no hace la ciencia, o no debería hacer. Claro, de hecho, Claro. Es claro, una hipótesis que se pone a prueba, o sea, puede Ujú. ser falseable. En cambio, pseudociencia es una hipótesis que siempre va a ser verdadera independiente de la evidencia que se tenga. Exacto. Como Claro. un razonamiento obtuso, por decirlo de alguna manera. Sí. sí, Claro, bastante. estas pseudociencias tienen esa característica, efectivamente, que dice Yasmin, que ellos creen en la idea primero y buscan las evidencias que están de acuerdo con esa idea. En cambio, la ciencia va al revés. La ciencia no parte con ideas preconcebidas, idealmente, sino que toma las evidencias y dice, ya, todas estas cosas las explico con una idea que surge después. No es que yo ponga primero la idea. Claro. En cambio, acá esta gente está convencida que la Tierra es plana y yo escoge las cosas que hacen ver como que fuera razonable que la Tierra es plana. Y dejan de lado todas las otras. Todas las otras son inventos de los gobiernos, etcétera. Claro, por ejemplo, para la Tierra plana, una de las grandes teorías tenía que ver con los itinerarios de los vuelos, por ejemplo, no sé, un Santiago-Tokio. ¿Cuál es la necesidad de tener que hacer escala en Alemania? Si podíamos irnos si nos podíamos ir directo por el Pacífico porque Claro. la distancia era más corta. Ujú. Pero también no se nos puede olvidar que en el Pacífico las islas son muy pequeñas, entonces en algún momento el avión va a necesitar hacer una escala porque no puede La cargar tanto probabilidad de accidente. combustible, la probabilidad de accidente es mucho más alta, la posibilidad de que el aterrizaje sea forzoso, sea complicado y terminar, no sé, varado en una isla En medio de la desierta son nada. súper altas, Claro. entonces es necesario darse la vuelta larga. Y ahí
Pero hay varias cosas que vamos a seguir analizando. Vamos a hacer una breve pausa, no sin antes saludar al proyecto 1220651 del Fondesit, desarrollado aquí por nuestros compañeros Sergio Davis, también Yamil Navarrete. Recordar seguir Esto No Es Complicado en Facebook e Instagram, donde se está compartiendo mucho contenido de física, ciencia, tecnología para el público, y también en Vespucio, @Vespucio Radio en Facebook, Instagram, Threads, TikTok. Una breve pausa y ya volvemos. Estás en Vespucio Radio, con física en sintonía. Ujú. En www.vespucio Online, también en Spotify, estamos acá en Física en Sintonía, en Vespucio Radio, junto a Yasmin y Sergio. Bueno, las teorías conspirativas tienen, o las fake news también, porque aquí hay una muy delgada línea que nos va a hacer cruzar desde la fake news a la teoría una y otra vez. Es una línea con la que podríamos saltar la cuerda. Aquí hay un tema también que es una muy buena forma de identificar las fake news en cualquier ámbito, no solo en la ciencia, que tiene que ver con que quien establece esta fake news emplaza al cuestionado de alguna forma a demostrar algo que ya demostró. Por ejemplo, la ciencia ya demostró que la Tierra es esférica. Entonces ellos llegan y plantean su teoría emplazando a la ciencia a demostrar que la Tierra es redonda o esférica cuando resulta que ya lo hizo. Y ahí es donde se va generando esta discusión, porque claro, como ninguno de nosotros podría ir precisamente, no sé, pues subirse a un velero, un barco, o un crucero, donde sea, para verificar que la Tierra efectivamente es redonda y darse la vuelta al mundo, pero algunos lo pueden hacer, no todos, o no todos podemos ir y mirar desde el espacio esa pelota gigante que es la Tierra. Entonces, claro, como no tenemos pruebas, tampoco tenemos dudas. Y ahí es donde se empieza a generar el alimentar esa creencia. No sé cómo lo ven ustedes ahí, de qué manera, por ejemplo, la ciencia enfrenta este tipo de cosas cuando son emplazados a demostrar una cosa, que ya demostraron muchas veces. Sí, es posible. De hecho, en los experimentos del laboratorio de primer año se hace una experiencia en la cual uno puede medir la aceleración de gravedad utilizando objetos, la velocidad, la aceleración en particular, y con eso se va a hacer un análisis estadístico y se descubre que la gravedad es aproximadamente 9,8 o 10, entre 10 y 9,8, bajo los errores instrumentales. Entonces siempre es posible repetir los experimentos que ya están aceptados por la ciencia, como se dice, la ciencia formal. Uh-huh. Y lo otro, lo que no se puede refutar, o sea, la ciencia está hecha para ser falseable. ¿Qué significa? Que una teoría puede ponerse a prueba y en algún minuto puede que no funcione, entonces tiene que haber una teoría que la explique mejor. Claro. Y que contemple casos particulares. Exacto. Y todo esto es un proceso de razonamiento, de inferencia. Yo tengo una hipótesis, la pongo a prueba, o veo que hay un patrón en la naturaleza, y a través de este patrón en la naturaleza yo doy una explicación y hago un experimento. Claro, eso en las aquí, ciencias básicas, porque en las sí, ciencias sí. exactas no hay experimentos como matemáticas, por ejemplo. Sí, Sergio. Sí, ciencias más formales, Claro. claro, proceden de otra manera, con razonamiento, con demostraciones. Sí, yo aquí diría que, claro, es un poco insultante la estrategia esta de Sí, la gente de que te acusan de algo y tú tienes que demostrar que eres inocente. Básicamente eso es lo que están haciendo. claro. Entonces es fácil y es desgastante para la comunidad científica, porque todo el tiempo está invadida de estos ataques. Pero si esto ya está demostrado, ¿por qué tengo que demostrarlo de nuevo? ¿O por qué tengo yo que demostrar que la Tierra no es plana? Claro. Cuando al revés debería ser. El que propone que la Tierra es plana debería mostrar su evidencia. ¿En qué se basa para creer? Entonces juegan al revés porque uno no tiene la energía para estar rebatiendo todas esas cosas. En principio puede, pero imagínate la carga de la energía en el trabajo que uno tiene que hacer día a día si tuviera que estar pendiente en las redes demostrando
todo el tiempo hay esta cosa que es conocida. Entonces, O sea, claro, no hace dedicar un episodio entero al tema que podríamos estar ocupando en exacto, de entonces, explicar cualquier otra para ellos teoría de es la fácil. ciencia. Así como Claro. es más fácil atacar algo construido que construir una cosa. Entonces aprovechan de esa, Claro. de esa desigualdad, digamos, de esa asimetría. Es más fácil atacar la ciencia establecida. Claro. Pues. Ahora, Tienes todo el tiempo para atacarla. igual dentro de eso, sí, Yasmin, perdón. Sí, es muy desagradable porque uno tiene que estar demostrando cosas que al final ya vienen demostradas, o gente que dice que sabe de física cuántica y habla con un físico cuántico y el físico cuántico finalmente no tiene la razón porque la razón la tiene esta persona que sabe de física cuántica y que dice que existe una miel cuántica que te puede sanar de todos los males. Claro. Entonces ocupan la ciencia también para hacer estos fake news. Exacto, Claro. y no estás dispuesto a conversarlo en términos propiamente tales de la física cuántica, no van a ir a resolver las ecuaciones de Schrödinger o a trabajar saltándose el método científico de manera deliberada, que era como lo que tú decías, o sea, que tú lo señalabas recién, que era esto de agarrar teorías, por decirlo de alguna forma, o agarrar algunos datos para poder acomodarlo y poder generar el discurso necesario para este verdadero, porque al final este verdadero negocio que al final termina siendo la venta de contenido, o sea, no tiene otro sentido. El problema es que hay gente que se lo come, o sea, tú escuchas a la gente, no, es que a mí desde que me vacunaron empezaron todos mis achaques, empezaron todos mis problemas, o a todo el mundo le da cáncer porque los alimentos transgénicos. Entonces también ahí hay una teoría que es interesante, que lo estábamos conversando también fuera del micrófono, que eso lo vamos que eso es bien potente porque, por ejemplo, hay entidades como Greenpeace, por ejemplo, que se basan prácticamente en el tema del uso malicioso de los transgénicos, también lo que hablábamos sobre el tema de la propiedad intelectual de las semillas, esto de que, por ejemplo, si tú plantas un choclo con una semilla transgénica, no vamos a decir nombre, pero que tú plantas ese choclo y de ese choclo nunca más crece nada, es como un choclo desechable, o sea, tú puedes agarrar esos granos, sembrarlos y no van a germinar y no te van a dar más choclo. Entonces cada vez que vas a sembrar tienes que comprar las semillas de una. Hay un cierto germen de verdad en estas ideas, porque si no aprenderían, si no convencerían a la gente. Pero de una pequeña cosa verdadera extrapolan. O sea, claro, basta con que algo pase para que ya se alimente toda una teoría al respecto. Por ejemplo, que todo el mundo se enferma de cáncer ahora, que quizá, no sé, igual a uno le deja el espacio a la duda. Pero no es tan cierto que se enfermen ahora. Claro, es como lo que hablábamos en otro aspecto sobre el bullying, que en ese tiempo, que la diferencia es que ahora no es que haya más bullying, sino que existen más registros. Y lo mismo puede pasar en el tema del cáncer, o sea, pueden haber muchos cánceres en la historia que no fueron detectados, pero que ahora sí se pueden detectar, y lo que hace que aumente la cantidad de gente que se enferma. También hay que... Entonces, si vamos a razonar sobre una teoría conspirativa o una fake news, lo primero que tenemos que hacer es poner todos los antecedentes en la mesa, y ahí tenemos uno que muchas veces nosotros obviamos, o sea, ya, pero antes existían los mecanismos para decir, señora, usted tiene cáncer. Claro. Depende mucho de la fuente y los instrumentos que hay en el momento para hacer la medición, en este caso de la enfermedad. Por ejemplo, yo veía las estadísticas del COVID y en África parecía que prácticamente no había, pero eso es porque no estaban haciendo todos los registros. No estaban los registros. Claro. Entonces depende mucho el instrumento con el que uno mida, las veces que uno mida, y también las fuentes a las cuales uno se dirija donde aparece esta información estadística. Eso. Claro. Entonces al final termina provocando eso. Claro, cuando uno escucha una noticia y quiere decidir si es real o es mentira o es fake news o es teoría conspirativa, ¿quiénes están diciendo esto? Mirar las fuentes y en qué se basan. Esa sería como la primera recomendación como de pensamiento crítico. ¿De dónde viene esto? Sí. ¿Viene de la legal o viene de la tercera? De la legal. Claro, la persona ve una ballena y explota. Más explosiones que la legal. O viene de las redes sociales nada más. No hay páginas detrás, no hay nadie que lo esté filmando. Claro. Sí, pero súper peligroso. Por ejemplo, apareció el presidente Boric como con una guatita al aire en un campeonato en el estadio de fútbol. En un video fabricado.
era un video fabricado. Entonces Ah. mucha gente puso, ay, qué roto, cómo anda mostrando sus partes, y la cuestión, y se Claro, la creó gente que, todo un tema. a la gente Sí. para la cual es terreno fértil esa idea, que está a priori de acuerdo con esa idea, le hace sentido y la repite y la repite. Claro. Entonces Claro. ahí prende eso. Y Sesgo eso cognitivo. podría pasar en otro lado, sí, es independiente de Claro. Lo que Sí. sí qué es, postura política, pero sí, claro. Lo que sí es muy concreto es el proyecto 1220651. Ahí no hay ninguna fake news, ahí se está eso no desarrollando trata ahí de fake news. a todo vapor, va marchando ese proyecto del Fondesit, encabezado por Sergio Davis, también con Yasmín Navarrete. También a toda marcha va, esto no es complicado, en Facebook e Instagram, y también Vespucio Radio en Facebook, Instagram, Threads, TikTok. Así que vamos a una breve pausa y ya volvemos con el último bloque, donde también vamos a hablar de esto, cómo está influyendo la inteligencia artificial en las fake news, y cómo se está utilizando a la misma ciencia, en este caso, para ese Exacto. tipo de cosas. Sí. Muchos temas muy interesantes que abordar. Continúa Física en Sintonía, de Vespucio Radio. Estamos de vuelta acá en Vespucio Radio, en Física en Sintonía, en la dirección correcta siempre. Hay una teoría muy interesante que dice que los pájaros no existen. Hay una, eh, por ejemplo, ustedes han visto que los pájaros siempre están en que en realidad son robots, entonces por eso están Ya, esa es la siempre, explicación que dan. por eso están, por ejemplo, siempre uno sale y los ve siempre que están parados en el tendido eléctrico, porque se están recargando. O la pregunta es, ¿ustedes alguna vez han visto ustedes alguna vez una paloma bebé? Una paloma Sí. pequeña. ¿La has visto tú? Yo no. Entonces cuando me hicieron la pregunta me hizo mucho más sentido, porque Ya. era como que las palomas partían siendo adultas. Entonces, Exacto, las eh, construyen adultas, por lo tanto, claro. una predicción de esa teoría es que uno nunca debería ver una paloma bebé. Claro, uno nunca debería ver una Por lo tanto, paloma esa chica. teoría, como lo decía Claro, Yasmín, esa teoría es falseable. es falseable, Hace claro. una Entonces, predicción y ha sido falsa, porque claro, han la visto cosa es palomas que bebé. existe una página web en Estados Unidos que dice que los pájaros no existen, que se dedica y tiene su propia tienda, que vende muchas poleras, tazones, chapitas, gorritos, que dice que los pájaros no existen y que es un éxito Ya, comercial. Entonces ahí, claro, ahí sí, tenemos algo que puede partir como un chiste, pero también lo mencionábamos recién, el tema de cómo se utiliza la ciencia también para, no es cierto. solamente que se establezcan teorías, que las vacunas, que el calentamiento global, o el cambio climático, que la Tierra plana, que los ovnis, y podemos ir dándonos mil vueltas, y que de hecho, no sé si lo han pensado, pero que todos estos casos de abducciones, de que antes, en los 90 hasta principios de los 2000 eran muy particulares, de gente que decía ser secuestrada, gente que, como que, o el mismo triángulo de las Bermudas, que ya con la progresión de Internet y con muchos más mecanismos de registro, son casos que van disminuyendo de Exacto, manera dramática. O sea, ya prácticamente no hay barcos que desaparezcan en el Triángulo de las Bermudas. claro. Y La de hecho gente se también, movió a otras teorías ahora, a claro, otras y de hipótesis. hecho, y para descartarlo al tiro, también la misma ciencia ha demostrado que el Triángulo de las Bermudas no tiene un campo magnético más fuerte que otras zonas del planeta, y tampoco no hay, y las compañías aseguradoras, por ejemplo, a los buques o a los aviones que tienen que volar por ese espacio aéreo o por ese espacio marítimo, no cobran más por el seguro que si vas a transitar por otro lado. Entonces, también ahí hay cosas que se pueden ir descartando de esas famosas teorías. Pero también es preocupante cuando se empieza a utilizar las herramientas que nos provee la ciencia y la tecnología para poder engañar a la gente, y ahí ya pasamos a un nivel más peligroso. O sea, hemos visto en redes sociales a figuras públicas como Gabriel Boric, Leonardo Farcas, Daniel Matamala, con voces simuladas con una pequeña diferencia casi imperceptible para mucha gente, en donde salen hablando sobre la importancia de invertir en Codelco, por ejemplo, que es una cosa que no se puede hacer porque Codelco no cotiza en la bolsa. Exacto. Entonces uno no puede ir y comprar un paquete de acciones, por lo tanto deliberadamente es una estafa, y uno todavía ve gente en redes sociales diciendo más información, por favor, me gustaría invertir porque tengo mi ahorrito. Entonces llega a haber un uso muy malicioso. ¿Cómo se puede enfrentar eso, considerando también, de nuevo, el hecho de que se empiezan a utilizar las mismas herramientas creadas por la ciencia para engañar? Sí, ahí hay que estar como bien agudo a todas las noticias que vayan saliendo.
porque finalmente eso, de alguna manera, si hay muchas noticias que son falsas y que probablemente, como tú bien dices, hasta venden más que los medios oficiales, se empieza a resquebrajar lo que es la democracia, porque la democracia se basa en información. Claro. Y esto es desinformación. De hecho, hay una radio que dice, si no tienes información, no tienes opinión. No tienes, claro. La opinión se basa en la información que uno maneja. Y ahora si esa información es falsa, esa opinión obviamente no va a tener que, o sea, es una opinión sin asidero. Sí. Exacto, sí, y lamentablemente estas inteligencias artificiales generativas son la herramienta perfecta para crear desinformación y las redes sociales para difundirla. Entonces está en un escenario, se está en uno de los peores escenarios. El caldo cultivo caldo de cultivo para esta cosa, porque se pueden producir fácilmente y se pueden difundir instantáneamente a muchas personas. Entonces, ¿cómo frenas esto? La única manera es teniendo pensamiento crítico. Entonces, claro, volvemos al mismo tema, que no solo los científicas deberíamos tener pensamiento crítico, sino que debería ser como la aritmética. Es una cosa fundamental que no puede faltar en la formación de alguien. Claro, y ahí hay un tema, porque por ejemplo, nadie puede llegar y una vez yo escuchaba de todas las ciencias, por ejemplo, las matemáticas era la más fácil, por decirlo de alguna forma, porque claro, las matemáticas son iguales en todos lados, en cualquier idioma, y es muy fácil identificar al charlatán, porque la suma, resta, multiplicación, división de todo lo que hay en las matemáticas da un resultado concreto que no va a cambiar. O sea, nadie podría decir, no, es que en realidad la raíz cuadrada de 9 es esta. No podemos cambiar. No hay otra manera. Claro, no hay otra manera que no sea ese camino. En cambio, todas las demás ciencias, cuando se basan todavía en teorías, mientras se están haciendo análisis estadísticos, empíricos, teóricos, etcétera, se da el espacio para que se genere la charlatanería. Y ahí es donde surge el problema. Entonces, claro, en cualquier campo, o sea, cualquiera puede llegar y decir, soy escritor, soy poeta, soy parapsicólogo, soy metafísico, soy... no, que yo cacho de ciencia, yo cacho mucho de medicina porque veo videos de YouTube hasta las 4 de la mañana, entonces claro, cualquiera soy científico, pero no estoy de acuerdo con la academia, me formé yo escuché muchas veces a alguien decir que va a saber un médico más que yo, entonces como ya, pero si el doctor me dijo que una vez le ocurrió a una amiga que fue al médico y el médico le dijo, pero si todo está en internet, ¿por qué no prueba con el ChatGPT a ver qué le dice? ¿Por qué me viene a ver? Así le dijo. Y es el autodiagnóstico, o sea... Sí. Esa es otra cosa peligrosa. El autodiagnóstico es súper peligroso, ahora que lo mencionas, que uno dice, ay, me siento mal, y uno coloca en Google y no sé, pues, o sea, tengo resaca o tengo cáncer, entonces como... entonces es bien peligroso, y ahí también siempre el llamado a la gente, básicamente, de que ya mucho más no nos da, pero sí, el tema que tiene es un tema que es sumamente concreto, el de la fake news en la ciencia y en cualquier otro tema, pero siempre nos lleva a lo mismo, y es porque... Y va a ser, y lamentablemente, como bien decían ustedes, es sumamente molesto el tener que abordar estas cosas cuando de repente no debiera ser necesario, pero lo más lamentable es que esta no va a ser la última vez que alguien va a tener que salir a desmentir alguna tontería, una estupidez que a alguien se le ocurrió por internet, un cabro chico de 17 años o alguien más o alguien más adulto, más malintencionado, que decidió jugar un poco con esa falta de pensamiento crítico, con esa falta de agudeza, de criterio de la mayoría de la gente, y que termina cayendo en este tipo de informaciones engañosas, y también las mismas prácticas que muchas veces pueden dar pie, o sea, que hay empresas que hicieron cosas que a lo mejor no eran las adecuadas, empresas, por ejemplo, que no hay una empresa lechera en particular acá que opera en casi todo el tercer mundo, pero que en los países más desarrollados, donde tiene su base, no puede vender sus productos. Entonces también eso genera un caldo de cultivo, y ahí también tiene que ver con la fiscalización que la misma gente puede hacer de las empresas que obran mal, porque también pueden dar pie a que se generen estas dudas, porque al final siempre va a existir siempre puede haber en cualquier campo alguien malintencionado, lo que no quiere decir que la ciencia esté malintencionando las cosas también. O sea, ahí también el criterio siempre va a ser importante de donde venga, pero siempre aplicarlo, no solamente adecuándonos a lo que se ajusta a nuestro sistema de creencias. Exacto, es fácil, claro, absorber lo que está de acuerdo con lo que yo ya creo, por lo tanto mi creencia
es muy es fácil la que correcta. crezca. Claro, Sí, si yo no la pongo a freno y no intento verificar quién me está diciendo esto y en qué se basa para decirlo, quiénes más lo dicen. Porque exacto. a veces es un solo círculo cerrado el que repite las mismas cosas. Si uno va un poquito afuera, hay otras opiniones. Entonces es Claro. una señal de que es algo, no es el consenso científico, sino que es algo. A alguien se le ocurrió por alguna razón. Sí, de todas formas. Y lo que pasa que también esto de las medidas estadísticas, uno tiene que ser, de hecho, el cerebro se dice que utiliza estadísticas incompletas porque se basa en las creencias que yo tengo y de ahí empieza a elaborar teorías, eso como funcionamiento automático. Pero si uno empieza a desarrollar este pensamiento que es crítico y ver cuáles son las fuentes, por qué están diciendo que está validado por la ciencia, qué dice la ciencia respecto a esto, porque mucha gente ocupa la ciencia como la autoridad de la verdad. Claro. Entonces, si es científico, entonces esto tiene que tener razón, esto tiene que funcionar. Claro. Y se basan en conceptos de la ciencia para, no sé, publicidad, para vender, que sea productos, leche, cremas, etcétera. Sí. Así es. Bueno, chicos, llega la hora de despedirnos. Recordarle a la gente siempre investigar, averiguar, informarse con medios oficiales. Saludamos al proyecto 1220651 de Fondesit a cargo de Sergio Davis y Yasmin Navarrete. También recordemos visitar Esto No Es Complicado y Vespucio Radio en redes sociales. Y pueden escuchar este y todos los contenidos que ustedes quieran en vespucio.online y también en Spotify. Chicos, será hasta la próxima. Muchas gracias. Aquí finaliza Física en Sintonía, y hemos aprendido cómo este apasionante campo del conocimiento participa activamente en nuestra vida cotidiana. Puedes escuchar este y otros contenidos de Vespucio Radio en Spotify y en nuestro sitio web www.vespucio.online. Sigue en nuestra sintonía.